Hola, buenos días. Vamos a celebrar aquí hoy en la delegación de Fuengirola una nueva charla sobre arbitraje. Vamos a intentar que vaya calando entre los compañeros qué es lo que significa el arbitraje, qué ventajas tiene y cómo hemos sido tan tontos hasta ahora de no haberlo utilizado. Y bueno, aquí estamos Pilar Mayor y yo, que soy José Luis Navarro, pertenecemos ambos a la Comisión Ejecutiva del Tribunal Arbitral de Málaga, que sabéis que bueno, está relacionada con el Colegio de Abogados de Málaga, y la charla va a ser absolutamente práctica entre compañeros, donde, bueno, yo me encargaré un poco de las nociones fundamentales de lo que es el arbitraje, algo muy básico para los que no tenéis mucha idea de en qué consiste esto, y Pilar pues entrará un poco en la parte de procedimiento, también de forma un poco sumaria, porque claro, tiene sus complejidades, aunque se trata de un procedimiento que es infinitamente más sencillo que cualquier procedimiento civil. En el arbitraje, lo primero que tendríamos que comentar es que el arbitraje parte de una relación contractual. O sea, el arbitraje es un contrato. Y entonces es un contrato con unas particularidades y unas facultades y unos privilegios que no tienen un contrato normal, pero sí participa de naturaleza contractual. Se le denomina convenio arbitral y en el fondo, pues tiene que cumplir pues, lo que dice el 1255 del Código Civil. Los contratantes pues, podrán establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que pues, no vulneren la ley, la moral o el orden público. Y esto mismo se traslada al arbitraje. Esto mismo. Con una particularidad también complementaria, que es que por tener naturaleza contractual, lo que no se puede contratar tampoco se puede someter a arbitraje. Y sabéis que hay materias que no están sometidas a la libre disposición de las partes. En consecuencia, sobre esas materias, las controversias que se susciten no se pueden resolver por arbitraje. A modo de ejemplo, nosotros por arbitraje o por contrato, nosotros no podemos establecer en un contrato quién se va a quedar con la guardia y custodia de los menores. No podríamos, porque eso está fuera de la libre disposición de las partes. Del mismo modo, nosotros no podríamos someter a arbitraje la resolución acerca de cómo se establece la guardia y custodia de dichos menores. Lo que no está sometido a la libre disposición de las partes, de modo contractual, tampoco lo puede estar a efectos de arbitraje. Por el contrario, si unos cónyuges quieren liquidar sus sociedades gananciales, pues lo mismo que pueden hacerlo por contrato, también pueden someterlo a arbitraje. Yo creo que con este ejemplo más o menos captamos un poco la situación en cuanto a lo que se puede y no se puede someter a arbitraje. Cuando hablo de libre disposición, no estoy hablando de norma imperativa. Sabéis que hay muchas materias que están reguladas por normas imperativas. Por ejemplo, los arrendamientos urbanos de vivienda tienen una normativa que tiene carácter imperativo. La libre disposición y la normativa imperativa son cosas completamente distintas. O sea, el que tenga una norma imperativa no significa que no sea materia susceptible de libre disposición de las partes. Esto tiene importancia cuando estamos hablando, por ejemplo, de arbitraje de derecho o de arbitraje de equidad, porque esos son los dos principales modos de arbitraje, y cuando estamos hablando de materia sometida a leyes imperativas, no cabe el arbitraje de equidad, porque necesariamente se tienen que aplicar esas leyes. Y en la equidad no hay necesidad de aplicar ninguna ley. Esto dio lugar, y es uno de los grandes problemas que ha tenido el arbitraje, porque dio lugar a que en el pasado, no sé si recordaréis, hace ya bastante años, hubo una empresa que se dedicó a vender una especie de póliza que se adjuntaba a los contratos de arrendamiento y que por un precio que creo recordar que era de 500 pesetas, pues tenías pagado la resolución del conflicto que pudiera surgir entre las partes como consecuencia de ese contrato de arrendamiento. El problema es que esa sumisión a arbitraje que se hacía en ese documento anejo al contrato de arrendamiento era una sumisión a arbitraje de equidad. Cuando se empezaron a dictar los laudos en resolución de esos arbitrajes en equidad, porque eso es lo que estaba pactado,
Se impugnaron muchos de esos laudos porque entendía que estaban vulnerando la ley imperativa a la que se encontraban sometidos los contratos de arrendamiento de vivienda. Nulidad que finalmente se declaró por el Tribunal Superior de Justicia porque era verdad que no se puede someter por vía de equidad a lo que necesariamente debe resolverse por aplicación de la normativa imperativa. Pero al margen de esto y dejando claro lo que es libre disposición y norma imperativa, en todas las materias de libre disposición cabe el arbitraje. En alguna de ellas, además, es altamente recomendable, como ahora veremos. Este contrato, este acuerdo en el que nosotros decidimos que la resolución de nuestras controversias la haga un tercero, se puede acordar antes de que surja la controversia. De hecho, eso es lo ideal. Lo ideal es que en un contrato, que las dos partes están todavía felices, pues en vez de establecer una cláusula de sumisión expresa a algún tribunal de justicia, pues que haya esta cláusula de sumisión a un tribunal arbitral o directamente a un árbitro. Nosotros hemos estado hablando antes del Tribunal Arbitral de Málaga, pertenecemos al Tribunal Arbitral de Málaga, pero esto no impide de que cualquier particular pueda someter a arbitraje cualquier disputa que tenga con otro, directamente nombrando un árbitro concreto. No tiene por qué ser un tribunal arbitral, ni mucho menos. Lo ideal, como digo, como he dicho antes, es que la cláusula, el convenio arbitral se establezca desde el primer momento en el que hay relación contractual entre las partes, porque ahí es donde, como digo, todavía somos felices y entonces no hay ningún problema en que se acepte. Cuando luego surja el conflicto, ya las partes están sometidas, porque así lo han establecido contractualmente. Si no ha habido ningún sometimiento previo a la aparición de la controversia, también pueden las partes someterlo a arbitraje con posterioridad. Es decir, una vez que ya surge el conflicto, aunque hubiera alguna sumisión expresa en el propio contrato o algún tribunal de justicia, las partes están perfectamente facultadas para poder someter a arbitraje la resolución de esa controversia que ha surgido. ¿Qué ocurre? Que a nivel práctico es bastante menos probable que haya arbitrajes fundamentados en convenios arbitrales posteriores a la controversia, porque una vez que las partes están enfrentadas ya es difícil que alcancen un acuerdo para esto, aunque como digo, cuando conozcamos todos las bondades del arbitraje, probablemente también nos convenga hacerlo una vez que ya haya surgido la disputa. Este convenio arbitral que da lugar al arbitraje y que termina con un laudo, pues, como decía antes, participa en la naturaleza contractual, pero es que tiene unos privilegios muy especiales, hasta el punto de que el laudo se asimila a la sentencia, hasta el punto de que tiene cosas juzgadas, valor de cosas juzgadas en los aspectos positivos y negativos, es decir, no puedo volver a entablar un procedimiento sobre aquello que ya se resolvió por laudo, porque plantearía una declinatoria y evidentemente una declinatoria, digo, invocaría la cosa juzgada y evidentemente se paralizaría el procedimiento. Y tiene también otro privilegio, que es el que tiene fuerza ejecutiva. El laudo se puede ejecutar como si fuera una sentencia. Exactamente igual, se inicia una demanda de ejecución aportando los documentos que requiere la ley de enjuiciamiento civil y se ejecuta como si fuera una sentencia. Son dos privilegios muy importantes. Incluso si se impugnara el laudo, que luego ya Pilar explicará lo que es la impugnación del laudo y por qué motivo, eso no significa que el laudo se pueda ejecutar. Del mismo modo que las sentencias, aunque se recurran, pueden ejecutarse, los laudos exactamente igual. ¿Qué diferencia, así a vuela pluma, podemos establecer entre el arbitraje y la resolución de los conflictos en un procedimiento judicial? Pues bueno, vamos a ver, las ventajas del arbitraje aquí estarían, primero, en que el árbitro está especializado en aquella materia que va a resolver. Bien porque las partes han nombrado un árbitro en relación con el contrato que están firmando y entonces saben que ese señor que va a resolver como árbitro sabe de la materia a la que se refiere el contrato y por eso lo nombran árbitro, o bien porque el tribunal arbitral, cuando tiene que nombrar árbitros
para la resolución de cada una de las materias, de los litigios que le van entrando, tiende siempre a nombrar como árbitro a alguien de que tenemos constancia que es experto en la materia que tiene que resolver. Es decir, se da una especialización que no ocurre en los juzgados de primera instancia. Los juzgados de primera instancia, la verdad es que a mí me sorprende cómo muchas veces un juez puede saber de materias tan dispares. Por aquí ya sabéis que la especialización está en lo mercantil y en poco más, porque la mayoría de los juzgados, incluso familia, sigue estando vinculados con el resto de asuntos civiles. Y sin embargo, le pretendemos que ese juez, que tiene que saber de todo, me resuelva de forma especializada sobre cualquier asunto que yo le presente. Esto en el arbitraje no es así. En el arbitraje tenemos la garantía de que el que resuelve sabe de lo que está resolviendo. Luego, aparte, tenemos otra gran ventaja y es la celeridad. El arbitraje establece, por ley además, que el plazo es de 6 meses. 6 meses. Entonces, es verdad que hay algunos motivos que pueden hacer que se dilate algo más, pero de entrada el plazo son 6 meses. Tal como estamos ahora mismo en los tribunales de justicia, pues a nadie le extraña que la audiencia previa te la señalen para septiembre de 2025 y el juicio, pues a ver si tenemos suerte en el 2028. Y entonces esa justicia tardía es tan tardía que ya no es justicia. Entonces se trata un poco ¿no? De acogerte a un sistema de resolución del conflicto que realmente sea efectivo. Porque si estamos hablando de un pleito para varias generaciones, pues tampoco tiene mucho sentido. Luego, hay una gran ventaja también en el procedimiento arbitral y es que las partes deciden el propio procedimiento. No sé cuánto de vosotros ha pasado de que es que presenté la demanda y como iba a pedir luego la pericial judicial, pero como no lo anuncié en la demanda, luego cuando la pedí me dijo el juez que no, que me denegaba la pericial porque no la había pedido en la demanda. Y es que, verá, es que yo cuando contesté la demanda, yo hice una reconvención porque, claro, como era la nulidad, pues lo reconvine, pero sin reconvención expresa lo reconvine como parte de mi contestación a la demanda, porque entendía que era nulo lo que se me venía pidiendo, y ahora el juez me ha dicho que no, que me desestima tal, porque yo tenía que haber reconvenido, y como no lo hice expresamente, pues ya no vale, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de situaciones, que es en las que a los abogados realmente se nos queda la cara de tontos, porque cuando un abogado pierde el pleito porque su cliente no lleva razón, pues no lleva razón. Hay dos y uno tiene que perder. Pues ya está. La prueba no te ha beneficiado, es verdad que tu cliente llevaba más razón que el otro, etcétera, etcétera, y has perdido el pleito habiendo hecho tu trabajo correctamente. Pero cuando pierdes el pleito por un problema formal de este tipo, porque es que, ¿verdad? Es que no hice la reconvención de forma separada, pues ya estamos hablando de otra cosa. Luego, esta seguridad es muy positiva. También en el apartado de costas. La ley de enjuiciamiento civil establece las costas por el criterio del vencimiento, pero en el arbitraje se puede pactar y puedes incluso establecer que cada parte pague sus costas o incluso establecer otro sistema proporcional en cuanto al pago dependiendo del vencimiento, etcétera. Luego hay otra ventaja, que es que se evitan los pleitos con instancias eternas. O sea, ahora tengo el procedimiento en Fuengirola en primera instancia, pero luego lo tendré en apelación en Málaga y además como supero la cuantía o hay sentencias contradictorias por unificación de doctrina, pues me voy al Supremo. Entonces, claro, llega un momento que tú dices, bueno, ¿cuánto va a tardar la resolución de esto? Aquí es instancia única. Las partes, verdad, que pueden establecer una doble instancia, pero no sería un arbitraje lógico, porque parte de la esencia del arbitraje es la rapidez, con especialización y con profundización por parte del árbitro que lo lleva. Hay otro aspecto que, sobre todo en los pueblos, es importante, y es la confidencialidad. En los juzgados ya sabéis que en los juicios hay audiencia pública. Y bueno, y el cotillita del pueblo, pues le gusta irse por la mañana cuando se ha enterado de que hay un pleito de alguien porque quiere saber. En el arbitraje no es así. En el arbitraje no hay audiencia pública y hay plena confidencialidad. O sea, lo que tú sometes al arbitraje nadie tiene por qué saber ni siquiera que ha habido una disputa. Tiene una desventaja el arbitraje frente a los tribunales, porque también hay que decirlo todo,
En cuanto a la justicia gratuita, el justiciable que no tiene los ingresos mínimos que en cada momento establece la ley puede solicitar abogado de oficio. Esto no está ocurriendo en el arbitraje. Una de las grandes luchas que llevamos los que estamos convencidos del arbitraje es precisamente de que lo mismo que el Estado está subvencionando las mediaciones y está también pagando a los abogados que están interviniendo en procedimientos con justicia gratuita, pues si el procedimiento, en vez de llevarse en sede judicial, donde tengo que pagarle al abogado por la justicia gratuita, se va a llevar por vía arbitral, ¿por qué no se paga también y se subvenciona de algún modo el coste que ese procedimiento arbitral supone? En cuanto a la mediación es otro sistema alternativo de resolución de conflictos que a veces se confunde con el arbitraje, porque no tiene nada que ver, porque el arbitraje es un modo de resolución donde el que resuelve, el árbitro, resuelve de forma definitiva y vinculante. O sea, no estamos hablando de un mediador donde intenta convencer a las partes y luego han de ser las partes las que den el ok y estén conformes con lo que ahí más o menos se le ha propuesto. No tiene nada que ver. O sea, yo reconozco algunas bondades de la mediación, sobre todo en asuntos donde es muy positivo mantener las relaciones entre los contendientes, porque en la mediación, una vez que se consigue el acuerdo, si es que llega a conseguirse, no hay vencedores ni vencidos, con lo cual esa relación entre las partes no se ha roto. Y luego, pues bueno, como han llegado al acuerdo, pues pueden seguir teniendo una relación más o menos cordial. Sin embargo, en el arbitraje ya no suele ser así. Es como en los juzgados. O sea, cuando uno pierde y otro gana, pues el que gana, pues está muy contento de haber ganado y se alegra de que el otro haya perdido. Y el otro, por haber perdido, pues le coge un poco de ojeriza y ánimo de revancha. Y eso es algo que verdaderamente ocurre. En situaciones de conflictos familiares y tal, la mediación entiendo que tiene su papel, porque es verdad que si los cónyuges hipotéticamente, gracias a la mediación, llegan a alcanzar un acuerdo, pues se han evitado el que en el futuro pues esa relación ya esté rota de por vida. Por lo demás, no quiero decir que es mejor ni peor, son dos cosas distintas, pero lo que sí debe quedar claro es que el arbitraje es una forma de resolución vinculante. Es exactamente igual que un procedimiento judicial. Se dicta sentencia y punto y final. Aquí no estamos hablando de convencer a las partes, de no convencerlas, de mediar, de tal, no es la situación. Desde el punto de vista del abogado, ¿por qué nosotros, que yo estoy contando tantas bondades del arbitraje, no hemos llegado nunca a implantarlo como un medio habitual de resolución de los conflictos? ¿Cuál es la razón por la que esto no termina de despegar? Porque la verdad es esa, esto no termina de despegar. Entonces, esa es la gran pregunta que nos hace. Y entonces, muchas veces, en conversaciones con compañeros, pues la respuesta que siempre salía es el miedo a lo desconocido. Mire usted, yo no lo someto a arbitraje porque, primero, no conozco bien la institución arbitral, para mí me resulta desconocida, no quiero embarcar a mi cliente en algo donde, por lo que sea, por puro desconocimiento quizás, le pueda salir mal y el cliente me lo reproche, y como esto de los juzgados es lo que siempre se ha venido haciendo, pues yo no voy a hacer que lo cambie. Y sigo por el mismo tema. Pero claro que ocurre que estamos equivocados. Del mismo modo que nosotros como abogados le recomendamos a las partes en un contrato, esta cláusula fírmala, no la firme, esto tiene estas consecuencias, esto tiene la otra, ¿por qué no hacemos exactamente igual con la cláusula de sumisión a arbitraje, con el convenio arbitral? ¿Por qué explicamos unas cláusulas y a veces tardamos mucho tiempo en convencer al cliente de que esa cláusula es buena para él y sin embargo no queremos dedicar ni un minuto a esforzarnos en convencerlo de lo bueno que puede resultar el convenio arbitral? Pues no lo hacemos por puro desconocimiento. Cuando para el cliente, si se le explica bien, probablemente le convenza. Porque ningún cliente quiere un pleito eterno. Eso es lo primero que quieren. Sabiendo además que en un procedimiento se resuelva por la vía que se resuelva. Da igual que sea arbitraje, que sea juzgado o que nos lo echemos a cara o cruz.
Siempre habrá uno que gane y otro que pierda. Luego, al final, el hecho de que tú decidas el juzgado en vez del arbitraje, no le estás garantizando al cliente que vaya a ganar, ni mucho menos. Sin embargo, con el arbitraje sí le estás garantizando ciertas cosas. Le estás garantizando, en primer lugar, la especialización. Porque cuántas y cuántas sentencias nos encontramos, muchos términos judiciales, sobre todo en aquellos de pueblo donde están los jueces de primer destino, bueno, donde tú ves la sentencia y dices, madre mía, ¿esto qué es lo que es? Entonces, esto no ocurre en el arbitraje. En el arbitraje, por lo menos, los arbitrajes del TAM están fundamentados de una manera que a mí me da envidia cada vez que leo algunos de los autos que resuelven los asuntos. O sea, una profundidad jurídica, un acierto en la valoración de las pruebas, un conocimiento profundo de la materia que digo, bueno, yo he llegado a presenciar porque en los arbitrajes que celebra el TAM, uno de los miembros de la ejecutiva siempre está presente. Entonces, en alguno que me ha tocado estar presente, recuerdo uno además, que era relativo a un procedimiento por defectos constructivos. Había un contrato de obra, el constructor no había actuado según el demandante adecuadamente, no le pagaba y ahí tenían el litigio. Bueno, pues yo recuerdo que el árbitro sabía de obra más que algunos de los peritos que estaban allí en el procedimiento informando sobre el asunto. El abogado le preguntaba sobre cuestiones constructivas con una solvencia y una claridad que yo digo, no, pero si este sabe más que el otro, si es que sabe más de defecto constructivo que el otro. Entonces eso normalmente en los procedimientos judiciales no ocurre, no se llega a ese nivel de especialización. Entonces, bueno, para la parte, eso también es una muy buena idea. Luego, el tema de las costas es otra muy buena idea. ¿Cuántos y cuántos clientes nos hemos encontrado que no se atreven a meterse en un procedimiento porque dice, vaya a hacer que pierdo y ahora me cuesta mis costas y la del contrario? Cuando eso a lo mejor en el propio contrato se podría haber establecido la cláusula diciendo, mire usted, se celebrará por arbitraje de data y además no habrá imposición de costas para ninguna de las. Y ya lo tenemos resuelto. En definitiva, para la parte hay un montón de ventajas. El problema es que nosotros como abogados no se las sabemos explicar. Y no se las sabemos explicar porque nosotros somos los primeros que no las conocemos. Entonces, a partir de ahí ya todo va. Pero es que además tenemos también que ser un poco egoístas. Nosotros somos abogados y vivimos de esto. Y a nosotros cuando ponemos un pleito en el juzgado, no sé cómo funcionaréis vosotros, pero lo normal es que se le coja una provisión al inicio del procedimiento y el resto se cobre una vez que finaliza el procedimiento. Eso es normalmente la regla no escrita que venimos utilizando con los clientes. Claro, no es lo mismo que a mí el procedimiento tarde en resolverse 6 meses o que tarde 6 años, porque yo es que vivo de esto. Entonces, si yo cobro ahora la mitad y sé que la otra mitad la voy a cobrar en 6, 7 meses, pues para mi familia, para la supervivencia del despacho y para todo, es infinitamente mejor. O sea, los procedimientos llega un momento en que a lo mejor lo acaban cobrando mis herederos, porque hay procedimientos que me duran años y años y años y años. Entonces, como lo tengo establecido así en la hoja de encargo de que cobraré el resto cuando termine el procedimiento, pues a esperar. Y creo que ahí también tendríamos que ser un poco egoístas. Y luego, otro de los motivos de egoísmo es evitar la incertidumbre. Lo que os he explicado al principio, la cara de tonto que se nos queda cuando nos encontramos con una resolución. No, mire usted, es verdad, es que como usted no anunció que iba a pedir una pericial, pues ya no tiene derecho a solicitar. Y tú dices, madre mía. Y luego aparte, como el derecho es un campo de minas, pues estamos siempre con el temor de no pisar ninguna, sabiendo además que alguna vamos a pisar, o sea, porque te estás siempre moviendo en ese terreno. En definitiva, la pregunta es, ¿por qué no lo utilizamos? Eh, la pregunta es, ¿por qué no funciona a nivel general? Y fundamentalmente, teniendo en cuenta que los abogados somos los que estamos ahí un poco en primera línea a la hora de convencer al cliente de qué es lo que debe contratar o no debe contratar, qué es lo que podemos hacer para que los abogados realmente entiendan las bondades de esto y lo lleven a término. Solo por poner un ejemplo, los abogados que se dedican a las compraventas. Cada vez que hay un problema en un contrato de arras, donde yo doy el 10%, el resto va a escritura, se establece un plazo para la firma de la escritura no se acaba firmando porque uno dice que el otro ha incumplido el contrato de arras y el otro dice que no, que has perdido el depósito porque tú no firmas. Y entonces hay pleito. Claro, al haber pleito,
¿Qué ocurre? Que el que ha dado el depósito no recuperará el dinero hasta que no se resuelva el pleito. Pero es que el que ha firmado el contrato de arra y ha vendido la vivienda tampoco puede venderla a otro hasta que no se resuelva el contrato. Con lo cual, tanto para uno como para otro, es un desastre. Es un auténtico desastre. Por eso se solucionaría simplemente diciendo, no, mire usted, cualquier problema que surja, irá a arbitraje. Y además va a ir al árbitro tal o al tribunal arbitral por un procedimiento abreviado, porque el tribunal arbitral tiene procedimientos abreviados, y además vamos a establecer que no haya costa, y además vamos a establecer, porque de esta manera ya sé que en 2, 3 meses o yo podré volverla a vender a un tercero, o yo estaré obligado a venderlo a usted. Pero no vamos a estar eternamente aquí con esto en el link. En definitiva, espero haberos convencido un poco de lo que va esto y sobre todo explicaros bueno, que es una materia que inicialmente parece complicada, pero que luego no lo es y que además en mayo vamos a celebrar un curso de arbitraje, todos los años lo venimos celebrando desde mayo hasta noviembre, donde vosotros tendréis la oportunidad no solo de comprender el arbitraje ya con más detalle y tener unos fundamentos más sólidos, sino además de formaros como árbitros, porque esa es otra salida profesional. Aquí un poco está pasando como pasó inicialmente con los administradores concursales, que los primeros que se formaron pues fueron los primeros que empezaron a coger empresas. Ya los que han ido llegando después, bueno, pues tienen un poco más complicado. Y esto del arbitraje es una cuestión que estamos ahora en fase de lanzamiento y creo que a nivel nacional está en fase de lanzamiento y que es el momento en el que todos quizás deberíamos de empezar a formarnos porque estoy convencido que en un futuro no muy lejano esto va a ser un medio alternativo pero habitual dentro de la resolución de conflictos. Y os paso la palabra con Pilar que ya os explicará con detalle y estupendamente lo que es la parte procedimental del arbitraje. Muchas gracias, José Luis. A mí me has convencido. Bueno, bien, Yo está soy bien, una está bien. convencida Si del es así, está arbitraje. bien. A ver, yo creo que todos nosotros cuando comenzamos nuestra andadura profesional creemos en la administración de justicia y tenemos una fe ciega en que los asuntos se resuelven como hemos aprendido. Y ahora, después de muchos años de ejercicio, bueno, pues te das cuenta que esa administración de justicia en la que tú tenías una fe ciega, pues no es infalible ni muchísimo menos. Y la herramienta que tenemos son unos procedimientos súper encorsetados, con una norma muy rígida, muy cambiante, que nos deja en una situación a veces muy vulnerable, como ha explicado José Luis. Vulnerable al profesional, ya justiciable ni te cuento, ¿no? Pero sobre todo a nosotros como profesionales. Bueno, pues el arbitraje evita todo eso. Como ha explicado José Luis, las partes en el arbitraje y en el propio convenio arbitral ya pueden pactar cómo quieren que se desarrolle su procedimiento. Pueden decidir si quieren una demanda, una contestación, una réplica, una dúplica, si quieren que los plazos sean días hábiles o naturales, si desean que todo sea escrito, si prefieren la oralidad, pueden elegir absolutamente todo. ¿Qué pasa? Si no lo eligen, bueno, es que hay un reglamento. Si no lo eligen y están sometidos al Tribunal Arbitral de Málaga, hay un reglamento para todos esos casos o algunos aspectos que las partes no hayan pactado y que el árbitro va a seguir y va a velar, tanto el árbitro como la Comisión Ejecutiva, vela por el cumplimiento de ese reglamento. El inicio del arbitraje, ha explicado José Luis, lo más importante es que exista un convenio arbitral. El convenio puede decidir las partes someterse al arbitraje sin decir nada más o someterse al arbitraje del Tribunal Arbitral de Málaga. Entonces ya sería un arbitraje institucional que va dirigido por el Tribunal Arbitral. Ese, desde luego, es el que yo recomiendo, porque el tribunal es una garantía de que el nombramiento de árbitro se va a hacer de forma escrupulosa y además buscando siempre la excelencia del árbitro en cuanto a la preparación y la especialización que tiene, va a velar porque se cumpla el reglamento, va a velar porque las partes estén en una posición de absoluta igualdad y de que se cumpla, en definitiva, pues todo que culmine con una resolución, que es un laudo, y además que el laudo esté
redactado de tal forma que se evite la impugnación del mismo en la medida de lo posible, sin que el tribunal pueda entrar en los motivos de fondo, pero sí que la forma del laudo sea perfectamente correcta. ¿Cómo se inicia un procedimiento? Vamos a pensar que ya tenemos un convenio arbitral firmado y que las partes han decidido someterse al Tribunal Arbitral de Málaga. Entonces, se inicia con una instancia muy sencilla que se puede incluso rellenar y presentar online en la página web del Tribunal Arbitral, donde lo único que se va a requerir es que se faciliten los datos de la persona instante, porque todavía es una instancia, no es una demanda, pues los datos del instante, los datos del instado, el convenio arbitral, es muy importante para que se pueda el tribunal examinar si existe realmente ese convenio arbitral, una breve descripción de la controversia, una pincelada de lo que se pide, de qué es lo que ocurre y qué es lo que se pide, qué es lo que pide y la cuantía, se fija una cuantía inicial, ¿vale? Y también puedes proponer, si quieres, un árbitro idóneo. A mí me gustaría que el árbitro fuese aquel. ¿Vale? Eso es una instancia sencilla que se rellena en 5 minutos. En 5 minutos. A partir de ahí, eso se presenta por correo electrónico con un justificante de pago de la tasa de apertura, porque lógicamente abrir el expediente ya tiene unos gastos administrativos. La tasa de apertura no es ninguna barbaridad. La tasa de apertura tenemos aquí, hasta 6.000 euros son 120, de 6.001 a 20.300, no es una cantidad que sea realmente impeditiva de acceder al procedimiento. Una vez que se presenta la instancia, bueno, pues y se paga y está pagada la tasa, el tribunal examina la existencia del convenio arbitral, pero no obstante, aunque no lo hubiese, el tribunal le va a dar traslado a la otra parte. La otra parte, voluntariamente, aunque no haya sumisión al TAM o ni siquiera sumisión al arbitraje, puede decidir aceptar someterse voluntariamente. Entonces, el tribunal siempre que sea materia arbitral, es decir, siempre que se cumplan los requisitos, siempre le va a dar traslado al Estado. Le va a dar traslado y el Estado puede tomar dos medidas: rechazar el arbitraje o aceptar. Si rechaza el arbitraje, lo puede rechazar porque no está sometido al arbitraje, sino no, yo no he firmado nada, no me someto al arbitraje, bien, no se puede continuar con eso, se le devuelve al instante la mitad de la tasa y se acabó. Y ha acabado el procedimiento, la mitad de la tasa. Después, a lo mejor dice el dictado, oye, pues yo sí estoy sometido al arbitraje, pero no al TAF. A mí no me gusta el Tribunal Arbitral de Málaga. Yo quiero someterme al arbitraje, pero que sea el Tribunal Superior de Justicia, mediante un juicio verbal, el que nombre un árbitro. El Tribunal Superior de Justicia te nombra un árbitro que tira de una lista sin saber, en fin, sin saber si está vivo o muerto, porque no ha pasado. Quiere decir que no, las listas no están actualizadas al detalle. O porque diga, bueno, sí, yo firmé este convenio, pero es nulo. Con lo que sea, el tribunal arbitral, la comisión ejecutiva va a resolver. Va a resolver si el instado tiene razón en ese rechazo o no. O también puede aceptar el arbitraje. Y entonces presenta un escrito sencillito diciéndome que no acepto la petición que me hace el instante, me opongo y además no solo me opongo, doy unos breves motivos, pues me opongo porque no debo, no hace falta explicar mucho más, y además quiero reconvenir porque tengo motivos y tampoco estoy de acuerdo con la cuantía y la cuantía es tanto. Una vez que estamos ya en este punto, esto no dura más de un mes. Entre que presentan la solicitud, se le da traslado y tiene un plazo para contestar y con todas estas vicisitudes puede durar, ya digo, aproximadamente un mes, porque todas las notificaciones que hace el tribunal arbitral las hace por correo electrónico, porque las partes tienen que facilitar. Y es totalmente, es rápido y además los plazos son días naturales, más rápido todavía. Y el mes de agosto es inhábil, a efecto del Tribunal Arbitral de Málaga, solo como detalle.
Vamos a ver, entonces, una vez que ya tenemos la solicitud y la contestación del Estado, breve contestación, entonces directamente el tribunal designa un árbitro. Si las partes se han manifestado y han dicho, pues oye, queremos que nuestro árbitro sea, a lo mejor están de acuerdo, o a lo mejor proponen dos y la otra parte propone otros dos, se elige uno, los árbitros siempre son impares. Se elige uno o tres, un colegio arbitral, o a lo mejor cada parte propone uno y el PAN designa el tercero, eso ya en función del caso concreto, de la cuantía, de la enjundia del procedimiento, pues ya el tribunal también tiene capacidad para decidir si es uno o tres árbitros, pero normalmente es un solo árbitro, salvo, bueno, un caso que sí que hemos tenido más importante, que se ha Más nombrado, gordote, más sí. gordo, que se ha nombrado un colegio arbitral de el árbitro acepta el nombramiento, tiene que decir cuando acepte el nombramiento si hay alguna causa que le impida o que le obligue a abstenerse, porque conozca las partes, por fin, cosas razonables y normales. Las partes pueden recusar también al árbitro por los mismos motivos y siempre va a resolver el tribunal arbitral mediante una resolución. Y cita a las partes a un acta preliminar. ¿Vale? Es una audiencia preliminar, que es esa que ha comentado José Luis, que siempre está presente, un miembro de la Comisión Ejecutiva, para velar por el procedimiento. Y ahí ya las partes ya están sentadas, pero están sentados en realidad tres compañeros, porque el árbitro designado es otro compañero. Entonces estamos en un procedimiento súper distendido, donde sin ningún tipo de encorsetamiento, de cuadrícula, se va a hablar con la parte de decir, bueno, venga, entonces vamos a fijar un poco cómo va, cómo queréis que sea. ¿Queréis que los plazos sean hábiles? ¿Queréis que sean tal? ¿Cuánto queréis para presentar la demanda? ¿Te vale 20 días? ¿Prefieres 10? Para contestar, ¿tú cuánto crees que tiene? Exactamente. Es una cosa muy flexible y muy cómoda. Y muy cómoda. Y también el árbitro hace su labor siempre para acercar posturas. Son muchísimos los laudos que se dictan de conformidad. Porque las partes, cuando ya una vez que están sentadas a una mesa que tienen un tercero dirimente, ya es más fácil ponerlas de acuerdo. Claro. Es muchísimo más fácil cuando el árbitro te dice que es un especialista en la materia y es que a lo mejor tú lo conoces y confías en el compañero y te dice, yo es que no lleva razón. Y las partes entiendo también que se sentirán más cómodas, ¿no? Es un procedimiento muy común, sí, efectivamente. Porque hay gente que le va más a ocurrir a un juzgado, o sea, Claro, la gente se relaciona más claro, ante un efectivamente. juez, lo vemos como una figura más inaccesible, Sí. y aquí es como más distendido, ¿no? Más, Que otro abogado igual que tú. claro, van todos como relajados, la carga del Efectivamente. cliente, todo lo mismo. Tú vas a defender Pero sí los te da la derechos. seriedad que se necesita. Por supuesto, por supuesto. Además, el tribunal arbitral tiene una especie de sala de vistas en la sede de La Farola, del Colegio de Abogados de Málaga, donde realmente tu cliente llega y no ve un compadreo, llega y ve una cosa seria, Claro. Es igual con juzgado, pero ¿no? como La sala de vista es igual con juzgado. exacto, Pero luego se está más es muy cómodo, cómodo, es muy cómodo. flexible. Pero sobre todo la comodidad yo creo que viene de la mano de la falta de liturgia, de la falta de formalidades de estas ya casi ridículas, ¿no? De un lenguaje Donde, que los clientes donde, entienden. donde uno sabe que gana o pierde, pero va a ganar o va a perder por el fondo, que es lo importante, por el fondo. Por si lleva o no lleva razón en cuanto al fondo. Pero estas triquiñuelas a las que los abogados estamos acostumbrados, esas no van a ocurrir. No van a ocurrir. Una vez que estamos en esa audiencia preliminar, se levanta un acta. Entre las cosas que se fijan es cómo va a ser el procedimiento, cuál va a ser el lugar del arbitraje, en fin, una serie de detalles y, muy importante, la cuantía del procedimiento, la cuantía, para que el tribunal pueda fijar la provisión de fondos que se va a pedir a las partes para el pago del arbitraje. En principio, la provisión se pagaría al 50%, sin perjuicio de lo que se acuerde luego en materia de costos.
Por poneros un ejemplo, porque esto también es una pregunta recurrente, ¿cuánto cuesta el arbitraje? ¿Es muy caro el arbitraje? Tened en cuenta que el arbitraje no requiere ni abogado ni procurador. Lógicamente las partes quieren ir asistidas de su propio abogado, pero no es un requisito. ¿Vale? Entonces, tenemos los honorarios de los árbitros, que es al final lo que se paga, hasta 20.000 euros, 1.500 de importe máximo. Es una cantidad totalmente asumible. O sea, que es muy fácil de explicarle al cliente que sale ganando, porque va a tener una resolución que es firme, que la puede ejecutar al día siguiente, cosa que no la puede obtener el juzgado de ninguna Y manera. un ejemplo, si reclamamos una cantidad de, bueno, pues están por los baremos, ¿no? De 6.000 euros. ¿Habría que pagar 1.500? No, un porcentaje, el 1.500 es el máximo. Vale, máximo 1.500. El 1.500 hasta Y después 20.000 de ahí euros. se hace Y después de ahí se hace, yo exactamente el porcentaje no estoy segura. Lo mismo que Se revisa, ¿sabes? Que no es 1.500 si son 15.000, lo mismo que si son 20.000. Vale. Hasta 20.000 euros, 1.500 como máximo. Vale. ¿Vale? Después sube de 20.001 a 45.000, 3.000 euros. De 45.000 a 90.000, 4.800. No son cantidades que sean... es una analogía con los honorarios de letrado. Si Claro. os acordáis, hay unas tablas de honorarios que van Sí. por tramos y esto es igual. Pues dependiendo Pues de... en este caso hay que pagar al árbitro y el cliente pagará al abogado. Claro, igual que en los juzgados se paga al procurador y al abogado. Claro, aquí nos quitaríamos al procurador, digamos. Aquí te Y quitas la el procurador función del procurador y te quitas una sería- instancia. No, al árbitro lo que le estás pagando son sus honorarios por estudiar ese procedimiento, dirigirlo y dictar un laudo firme. Aquí económicamente te estás ahorrando el procurador y una instancia. No. Porque nada más que vas a pagar una O sea, el instancia. cliente paga al árbitro y al abogado. Claro. Si lo llevas. Si lo lleva. Bueno, en este caso es para que lo lleve. Porque... Lógicamente, Claro. o sea, que no ningún, salvo que tenga unos conocimientos en la materia súper... Siempre es muy recomendable. Muy recomendable, ¿no? llevarse un plan. Sobre todo para que vigile que el procedimiento es el ¿vale? Entonces, una vez que se deposita la provisión de fondos, ya el procedimiento empieza a contar. Y a partir de ese día, ya el árbitro tiene 6 meses para dictar su laudo. El periodo, la verdad, es que es 6 meses como máximo. El procedimiento es que no se agotan los 6 meses porque no es necesario. Los procedimientos judiciales. Bueno, procedimientos judiciales, 6 meses todavía no se lo han leído. ya. ¿Vale? Pero bueno, eso es ya otras. El árbitro, por supuesto, es independiente, imparcial, se pueden recusar. Bueno, ¿Y cuánto tiempo dan para ejecutar el laudo? ¿Da un tiempo para que se ejecute? Lo mismo que la sentencia. Si es lo mismo que una sentencia. 20 días de O sea, cumplimiento que voluntario. día Claro, eso ya 20 días. la ley de Y arbitraje si la otra parte no cumple, se ejecuta, se le ejecuta, lo que pasa es que Pero ejecuta el pero juzgado. lo ejecuta el juzgado de primera instancia. Ah, y de ahí ya. Claro, claro. El laudo lo que hace es que se presenta al juzgado como título ejecutivo, como si fuera una sentencia. La única, claro. Y entonces, pues, el juzgado es el que ejecuta. Entonces, Y el que embarga y el que hace todo. Vale. O sea, el tribunal arbitral termina con el laudo. Con la emisión del laudo. Y ya sí, Y ya es el juzgado. porque además el laudo se traslada al juzgado. No, ese laudo se le entrega a las partes y las partes lo presentan al juzgado como título ejecutivo. Ah, las partes. Sí. Correcto, Sí. con su demanda ejecutiva. Si alguien lo incumple. Realmente, cuando hay dos partes sometidas al arbitraje, No se suele cumplir. no se suelen cumplir. Son Claro, que ya esas saben, partes ya y lo están dan- sometidos ya, y salen convencidos. Lo hace Realmente. Sí, es verdad que estadísticamente no conozco yo muchos casos de esto, ¿no? Pero vamos, sí que hay algunos. Que Bueno, sí, luego pero tienes que claro, acabar pero ejecutando claro. y ya está. Y lo ejecuta como si fuera una sentencia. Exactamente. ¿Vale? Bueno, el reglamento del TAM prevé 3 procedimientos. ¿Vale? El procedimiento ordinario, que se podría asemejar a nuestro procedimiento ordinario, ¿vale? Pero por la ventaja de que en la demanda ya hay que decir qué pruebas
quieres utilizar. Ten en cuenta que ya ha habido, antes de poner la demanda, ya ha habido una instancia y una contestación. Ya está centrado el debate. Entonces tú ya cuando formulas la demanda al instante, con todas las pruebas y todos tus argumentos, porque la instancia es muy breve, tú ya dices las pruebas de las que te quieres basar. Se le da traslado a la otra parte, todo esto es inmediato, porque se le da traslado por correo electrónico, ya digo, y es que es increíblemente... Claro, todo por correo electrónico, eso es muy Es que es importante. importantísimo, es que es súper ágil. Eso es muy importante. Es un procedimiento súper ágil. Entonces, la instada contesta la demanda, igual propone su prueba, y el árbitro ya decide si quiere que se celebre una vista para practicar las pruebas, si alguna tiene que ser practicada de forma presencial, puede ser testificales o periciales, si directamente, bueno, pues centra el asunto y da traslado para conclusiones. Si quiere que las conclusiones sean orales, sean escritas, ya el árbitro ahí ya tiene, en lo que las partes no hayan acordado, ya tiene flexibilidad para ir. ¿Y hay hay alguna posibilidad de no celebrarse esa vista? La preliminar, sí, en otro procedimiento, en el abreviado. ¿Te refieres a la vista preliminar donde se fija la cuantía? Prefiero al simple hecho de no personarse, de no tener que personarse, hacer una videoconferencia, por ejemplo. En el procedimiento abreviado está previsto que la audiencia preliminar se omita o que se puede hacer incluso por teléfono. El procedimiento abreviado es... Sí, digo, por si sabes que alguna vez alguien no puede, ¿sabes? Le surge una entrevista, pues no me viene bien de personarme. ¿Tenéis esa posibilidad, no? ¿Hacerla por videoconferencia? Sí, en todos los procedimientos, pero incluso en el abreviado se puede omitir directamente. Las partes tienen libertad plena para establecer las reglas procedimentales que quieran. O sea, por teléfono, no, mira. Si ellos lo deciden así, Vale. así está decidido. Todas facilidades. El procedimiento abreviado es un procedimiento hasta 6.000 euros de cuantía, o si las partes quieren, pueden decir, no, mi asunto son 600.000, pero yo quiero que vaya por el procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque solo quiero que el árbitro examine los documentos. No quiero proponer pruebas distintas, no es una cuestión de pericia, es una cuestión de interpretación de un contrato. Entonces yo doy, aquí está el contrato, estos son mis argumentos y estos son los del contrato. ¿El abreviado dura igual? No, mucho menos. ¿Dura claro, 3 meses? Muchísimo menos. No tiene, los plazos son los mismos, lo que pasa es que se acorta, o sea, el plazo final para la emisión del laudo es el mismo, pero se acortan todos los plazos. Sí, intermedios, o sea, dura poquísimo. Y podemos llevar cualquier cuantía. Si están de acuerdo las partes. Sí, tienen que estar conforme a ambas partes. Claro, no se puede ir unilateralmente. Sí, no, en el convenio arbitral ya lo pones. Aunque sea por importe superior a los 100.000 euros, tú ya dices, quiero someterlo a el Tribunal Superior, el Tribunal Arbitral de Málaga por los cauces del procedimiento de su reglamento. Y no se puede impedimento. No, estando las partes de acuerdo, ningún impedimento. Salvo que el tribunal aprecie que hay una verdadera desigualdad entre las dos partes por algún motivo, pero no dice. No tienes establecido en el convenio arbitral que sea procedimiento abreviado, y luego en el acta preliminar las dos partes dicen, mira, es verdad que aquí lo único que estamos discutiendo es una cuestión prácticamente jurídica, vamos a hacerlo por el método abreviado para que se resuelva antes. O ellos acortan los plazos, si quieren. Así deberían ser también por los años. Aquí la gran ventaja es la flexibilidad. Y además la adaptabilidad. El procedimiento se va a ir adaptando a las necesidades de las partes. No estás sometida a un procedimiento totalmente además anticuado. Ahora yo tengo la duda de, por ejemplo, en el caso que le comenten el Renfe, Sí. ¿por qué ahí no se puede ir por Estado? ¿Por qué ahí no podemos usar esta línea? Porque hay una arbitraje de transporte y hay una cámara arbitral de porque ya hay una cámara específica. No, pero no solo por eso, además, sino porque Renfe no ha firmado el convenio arbitral. Vale, entonces, ¿tiene que ser con empresas? No, vamos a ver, esto tiene naturaleza contractual. Entonces, en un contrato tienen que firmar las partes. Si una de las partes no ha firmado ese contrato, es decir, no
no ha aceptado el convenio arbitral, a mí no se puede imponer Pero un como arbitral. dijimos que se puede hacer, aunque no haya habido un contrato previo, ¿no? Entonces, Claro, pero hace falta la voluntad de las partes con posterioridad al conflicto. vale, si que siempre lo tienen que firmar y Por someter. supuesto, Y claro. aquí es más grave que habría sido una empresa que no iba a hacer. No, Claro. Eso. Pero con cualquier otra, pues sí. Claro. Aunque no haya un contrato previo, cuando surja, sí que podemos. El arbitraje requiere del consentimiento de las partes, De ambas. que puede ser Y firmado. previo Claro, anterior a que surja la controversia o después. Vale. También se prevé el reglamento un procedimiento especial para arrendamiento por falta de pago del arrendo, que también es un procedimiento similar al abreviado. Muy sí, en este caso sería más aconsejable, como ya ha explicado José Luis, para arrendamientos distintos del mismo. O sea, realmente el que más se recomienda para arrendamientos distintos del mismo. Arrendamientos de industria. De industria, efectivamente. Mira la sorpresa que tenemos ahora de que algunos juzgados están considerando que los arrendamientos de industria no se componen por los procedimientos de desahucio. Sí, es verdad. Que no están sometidos a la ley del arrendamiento urbano. Ojo con eso, y acabas perdiendo el pleito, como decía antes, con la cara de tonto, porque oye, que el lugar entiende que no, que esto tenía que haber ido por un ordinario. Y has perdido el tiempo y el dinero, ¿eh? Y tu cliente, desde luego, no va a tener muy buena opinión de ti porque va a pensar que eso lo tenías que saber desde el principio. Si se... Un campo de mina. Si es que Totalmente, vamos, a definición me gusta mucho. ¿Qué ocurre si tienes un convenio arbitral válido, sometido al dictamen, rellenas tu instancia y se le da traslado al Estado y el Estado no comparece? No se presenta. Se le declara en rebeldía y continúa el procedimiento. ¿Vale? Si ha recibido la notificación en su correo electrónico o con todas las garantías que el tribunal se asegura de que la ha recibido, se le da por notificado y el procedimiento continúa en rebeldía del Estado, que tiene absolutamente todas las ventajas. Lo que quiere decir que tiene que haber un acuerdo de las dos partes es en el convenio, pero si el convenio está firmado y es válido, aunque la otra parte ya no quiera comparecer en el arbitraje, el procedimiento sigue adelante. Sí. ¿Vale? Como si fuera ley. Ahora, si a la persona declarada en rebeldía por no haber respondido nada, se ha desentendido, puede ser a veces que sea verdad, que no le haya dado, que haya habido un cambio de correo, esa persona podrá impugnar, ¿no? Ese laudo y decir y pruebo que este correo yo ya no es uno de los, no lo uso. De los motivos de anulación del laudo sería la que se haya generado indefensión a la parte. Tendría que probar, tendría que probarlo y acreditarlo. De todas maneras, el tribunal se asegura. Se asegura de que si se remite algo al domicilio social, ese es su domicilio, que si se le remite algo al correo electrónico, ese es el correo por el que las partes han estado comunicándose. No puede ser que cuando te llegue justo lo de tribunal ya justo lo dejé de usar ayer. El tribunal se asegura porque además tiene más facilidades que un juzgado, porque además despliega todo, es todo por correo electrónico, pero si hace falta enviar un burofax o incluso un mensajero, se envía. Si se sabe que la persona está allí y la parte instante lo dice, ¿no? Dicen que está ahí, pero no quiere abrir el correo o no quiere que se use recoger las notificaciones. Se agotan todas las vías, siempre a solicitud del instante y aprobación de la ley. Bueno, se puede, una vez que se emite el laudo, como ya he dicho José Luis, el laudo es firme. El laudo es firme y es un título ejecutivo. Que la otra parte no está contenta con el resultado del procedimiento, quiere instar la acción de anulación del laudo. Vale, eso es algo extraordinario, que los motivos son tasados. Y ninguno es por motivos de fondo. Ninguno es porque no me ha dado la razón. ¿Vale? Salvo que sea un laudo que sea contrario al orden público. Los motivos serían pues, la nulidad de la existencia del convenio arbitral,
Totalmente al lado y no estaba sometido al arbitraje. Eso sería uno de los motivos. Bueno, pues que el nombramiento del árbitro no se haya hecho de forma correcta, o se haya generado una indefensión, que haya una incongruencia, que el árbitro haya dado a la otra parte más de lo que pedía, que el procedimiento, la materia que se está tratando no estuviese sometida al arbitraje, que hubiese un convenio arbitral, pero no para esta materia. También puede ser que la materia no sea arbitrable, porque no esté a disposición de las partes, o que el laudo sea contrario a la ley. Motivos de fondo, ninguno. Ninguno. Además, el tribunal se asegura de que los laudos que salen, se emiten por árbitros designados por el tribunal arbitral, contengan todas las expresiones, todos los datos que requiere el laudo. Absolutamente todo. Así que es todo una garantía. Se puede nombrar un árbitro, si existe convenio arbitral, se puede nombrar un árbitro para que tome alguna medida cautelar. Porque es un árbitro de emergencia, porque hay alguna emergencia. En fin, no me quiero entretener en examinar el reglamento completo, que lo tenéis en la página web, pero desde luego lo que yo me quedo es la flexibilidad y que el reglamento solo va a ser de aplicación cuando las partes no hayan acordado nada distinto en esa materia. Entonces, eso es totalmente una garantía. Así que yo, desde luego, os animo a todos a que incluyáis en vuestros contratos la cláusula arbitral, porque eso lo querríais para vosotros. Si vosotros tuvieseis una controversia para decidir, sí, ¿qué preferiríais? ¿Iros a un juzgado a que os toque un juez que no domina la materia concreta? Y que te lo dan O que incluso dominando, claro, incluso dominando la materia y recibiendo una sentencia favorable y estupenda que acoge tus pretensiones, va a ser emitida tarde y con posibilidad de que la otra parte la recurra en apelación y se ataque la audiencia de Málaga, o resolver la controversia por una persona que es un árbitro que está especializado, que es un compañero que es imparcial y que va a llevar un procedimiento impecable de forma cómoda. Yo, desde luego, no me cabe ni la menor duda. Sí, entonces, hay que convencer a los clientes, claro. Bueno, primero nos tenemos que convencer a nosotros mismos. También. Primero entender un poco los pros y los contras. No siempre es recomendable el arbitraje, eso también hay que decirlo. Y bueno, pero para poder decidir cuándo es recomendable y cuándo no, primero tenemos que conocer la institución, conocer cuáles son los pros y contras en cada caso, y a partir de ahí poder recomendarle a los clientes lo mismo que en el resto de las cláusulas. Porque nosotros en el resto de las cláusulas de los contratos sí que le informamos. Mira, esto tiene estos pros y estos contras, esto de esta manera, esto de la otra, esto tal, tal. ¿Por qué ahí no? ¿Por qué ahí no nos atrevemos a decir, oye, vamos a darle por lo menos la opción de que sea el propio cliente el que lo elige? Claro, los extranjeros sí son más favorables al arbitraje, sí, pues porque en su país están acostumbrados a usarlo. Ahora, nosotros nunca, siempre dice, bueno, yo esto lo haré cuando me lo diga un juez. Yo no escuchaba a nadie decir, yo esto lo voy a hacer cuando me lo diga un árbitro. Tenemos esa tara. Tenemos que poner en... No hay cultura arbitral todavía. Todavía. Y hay que empezar con los abogados, porque el abogado es el que realmente le puede trasladar al cliente los pros y los contras de esta institución. Claro. Como parte del contrato, además. O sea, yo creo que te interesa o no te interesa, o piénsalo, tal. Porque es que hay materia, ya te digo, en cuestiones de compraventa, cosas de contratos de arras, donde ahí luego hay mucha casuística y se te atascan temas, pero durante muchísimo tiempo, donde las dos partes están perdiendo. Claro. Porque hay veces que el arbitraje no interesa, sobre todo cuando no lo has pactado antes de que surja el conflicto. Ya una vez surgido, ya no te interesa porque a una de las partes le beneficia el tiempo. Ya. Entonces, hay veces que sí. Entonces me interesa el tiempo, con lo cual ahí ya te digo que no voy a acordar el tiempo.
Pero es que hay otro asunto, como este que os explicaba antes, donde es que las dos partes están interesadas en que se resuelva cuanto antes. Las dos. Sí, nada, nada. Las dos. Luego ahí sí que no tiene ningún sentido irte al juzgado. De hecho, hay asuntos que casi es mejor que te lo eches al cara tú. Que otro modo, claro, otro modo extrajudicial de resolver el conflicto. Estaba el otro, que era el palo, pero el del palo ya dijo el Código Penal que no valía. Pero el de la suerte sigue existiendo. Así que, y hay veces que dicen, no, mira, ya me da igual, gane o pierda, pero por lo menos vamos a resolverlo. Claro, porque ya lo que necesitan es terminar. Imagínate que a mí se me queda atascado un depósito, no me puedo comprar otra cosa porque tengo el depósito enganchado contigo, pero es que tú necesitas vender la casa y tampoco la puedes vender porque tienes el depósito mío. O sea, vamos a ver, claro, claro, es que ahí están los dos, claro, es que ahí, claro, ahí están los dos diciendo, bueno, estamos enganchados, ¿no? El uno y el otro. O sea, hay determinados procedimientos que son claves. En materia se ve claro, ¿no? Pero, ¿cuáles serían otras materias donde podríamos usar la vía de arbitraje? Porque en los contratos sí, pero sí. En los contratos todos, en los conflictos entre socios en la sociedad mercantil. Bueno, El arbitraje societario, eso es, vamos, como están los jugadores mercantiles. Dividir una controversia entre Eso, dos al socios. constituir la sociedad, Claro. se pone En los en la misma estatutos. escritura de la Constitución, Claro. el sometimiento, ahí A la estaría verdad, bien. en los Claro. estatutos. Bueno, ahí es clave, vamos. Total. Sociedades Ahí civiles. en las componentes quizás de los dos asuntos que yo he visto que es más Sociedades apropiado. civiles, Y que lo además normal los es que se ponga el estatutos. juzgado. En las escrituras suele aparecer, Claro, aparece. aparecen los juzgados. De hecho, estamos viendo a ver si algún día podemos convencer a los notarios de que los modelos Sí, de escritura de constitución de porque yo sociedades trabajo en la vía tengan la opción Del arbitraje. de que y salga a mí atrás. me suena de escritura No, no, donde no. ponga que se Eso en el NOTI, en el programa que utilizan los notarios, En los NOTI, que es formularios, donde no, vienen todos sí, los, sí. todos los formularios y todo que haya por lo menos esa posibilidad. Que tú desde el propio NOTI tengas la cláusula de Bueno, sometimiento a preguntarle a los clientes. No, pero si eso sea, eso en el mismo modelo cambiamos. O sea, bueno, yo cuando estaba, se cambia la escritura y para que salga ya esa cláusula, Claro. tal cual. Claro, Por lo menos que den las dos opciones. Exactamente. Claro. Si no quieres quitar todo, totalmente. Tú estás constituyendo una sociedad. Pero estaría muy Ahí. bien hablarlo con los notarios porque ahí salen muchísimos. Claro. El arbitraje testamentario también es otro, porque es que acabas con toda la familia peleada. Todo, ahí va. Toda la familia peleada, de juzgado. Y ahora jugaba a solucionar un conflicto. En la constitución de las comunidades de propietarios. En la constitución de las comunidades propietarias también tiene un campo amplísimo. Sí, La cantidad de pleitos en sí. las comunidades de propietarios que no van a ningún sitio. Totalmente. Hay muchos asuntos donde se interesa. Vamos, interesa claramente. Y la inseguridad jurídica también. Mira esto que hemos hablado del desahucio de empresa, porque claro, empresa, yo alquilé un bar. Bueno, alquilé un local donde había un bar. Pero es que como cuando alquilé el local donde había el bar, también estaba todos los utensilios del bar, y estaba el otro entiende que lo que me alquilaste no fue local, fue una industria. Oh, usted que yo lo que he alquilado es el local. No, pero usted, con el local estaba todo lo demás. Y está además en el contrato. Usted me pagó el traspaso. ¿No? Pues, entonces ya es industria. Luego todos los meses que está esperando, o años incluso, pues, para que se resuelva la demanda de desahucio, lo has perdido. Además, lo has perdido con mucho. Entonces, claro, tú dices, bueno, es que estoy vendido. Es que estoy vendido. Claro. Porque vamos a ver, yo no quiero perder pleito, pero no me importa perderlo si al final, cuando pongo la demanda, es que conforme al contrato, que también usted, que estos enseres estaban defectuosos, esta maquinaria no funcionaba. Es que resulta de que estaba condicionado a la licencia del ayuntamiento y el ayuntamiento nos lo ha revocado. Es que ha habido millones de cosas y se pierde. Pero perderlo porque es que no, ¿verdad? Es que lo tenía que haber metido por el ordinario. Ahí sí se queda la parte de... Hombre, Claro. hombre, vamos a ver esto cómo se lo explica a tu cliente. ¿Verdad? Pues tú en la demanda, solicitud de arbitraje, en la demanda, tú dices lo que quieres. Exactamente, yo lo que quiero es esto, da igual.
no vas a poner un procedimiento de desahucio, ni una reivindicatoria, ni un... ¿Tú dices? Y en el arbitraje, cuando estemos, o sea, en la instancia, directamente ya te pueden responder, ¿no? Y decir, mira, que esto no va por aquí, o eso es rápido. Sí, claro. Y ya. Porque no tiene, mira, este convenio es nulo, o la materia no es arbitrable, o... Hay muchos convenios patológicos, o sea, Sí. que no tienes claro ni a quién te estás sometiendo, que no tienes claro ni qué materias son las que se están sometiendo, un convenio donde además está pretendiendo que se resuelva por vía arbitral materias que están excluidas de la disposición de las partes, o sea que hay muchos convenios que al final no el propio, vamos, te digo, esto no lo podemos, no le podemos dar trámite, esto no se le puede dar trámite. Muy bien, pues nos hemos ajustado al tiempo más o menos previsto y nada, agradeceros a todos, a los que estáis aquí, a los que estáis en web, que nos hayáis visto y esperamos que os haya servido un poquito, ¿no? Para conocer un poquito Claro. más de lo que va la historia. Y os invitamos a que os metáis en la página web del tribunal, miréis el reglamento, miréis la solicitud, la tasa, le deis una vuelta. También hay modelos de cláusulas arbitrales Claro. para que las podáis utilizar. Y desde luego también os recomendamos el curso de especialización. Te da una visión realmente, bueno, José Luis y yo hemos sido alumnos del curso. Yo hace por lo menos 10 no te digo, pero a lo mejor 8 años sí, que hicimos el curso de especialización y ahora nos ocupamos de dar una materia, un bloque, que es el bloque del laudo arbitral. Así que... Pues nada, pues eso. Ah, también hay otra opción que tenéis, si estáis algún interesado en el tema arbitral, de las cosas que vamos publicando, aparte de nuestra página web, dentro de la página del propio colegio, hay la posibilidad de adscribiros a alguna de las secciones que os puedan interesar. Al que se dedica al bancario, pues me adscribo a la sección de bancario, al que se dedica a tal. Y tenemos, la verdad que tenemos 900 y pico adscritos al arbitraje, al tribunal arbitral. Lo digo por si queréis. Claro. Hay cualquier cosa que se vaya publicando, también os la van notificando desde el propio colegio. ¿Vale? Pues nada, pues lo dicho. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.